Este podcast fue producido gracias a la convocatoria de Estímulos Corazonarte 2023, Arte y Parte del Progreso, de la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca. Bueno, estamos con Oscar, nuestro tercer invitado a este programa de Chiminigagua al Camino del Muisca, y queremos agradecerle por atender este llamado. Oscar Tibaquichá es un comunero más del resguardo indígena Muisca de Cota, que viene encabezando y liderando diferentes procesos, como el proceso de la Guardia Indígena, pero pues que sea él quien se presente y quien nos hable de cuál es su papel. Oscar, muchísimas gracias por atender este llamado y bienvenido a este programa. Itkwa, Hitchagui Oscar Tibaquicha, Chotzameca. Mi nombre es Oscar Tibaquicha. Muy buenas tardes para ustedes. Mi apellido Tibaquicha, que significa líder de a pie. Tratamos de cumplir este mandato de caminar el territorio y de ir fortaleciéndolo día a día con el proceso de la guardia, ya que, digamos, en el proceso que se dio durante la pandemia, descubrimos que nuestro territorio todavía tiene fauna, tiene unos animales importantes. Entonces, de acuerdo a eso, hemos venido trabajando la guardia para que sean ellos o nosotros los que cuidemos nuestro territorio. Digamos, el territorio durante mucho tiempo ha sido como olvidado. Estamos como en un renacimiento otra vez de los muiscas. Se dice que, pues digamos, la gente venía y pensaba que esta montaña la podía subir cualquiera, que venía cualquiera a acampar, que podía venir cualquiera a subir con sus mascotas. Pero pues eso nos genera un problema para lo que tenemos allá en el Majú y para nuestra fauna. Porque, digamos, lo que fue el proceso que se dio en pandemia nos enseñó que todavía hay algo que cuidar en ese Majuy, que todavía hay zarigüeyas, que todavía hay armadillos, que todavía hay tigrillos, que todavía hay zorros perrunos, que no teníamos ni idea que estaban en nuestro territorio, pero es un proceso que como que nos ha ido llevando paso a paso y hemos tratado de llevar nuestras normas y nuestro propósito como muiscas, que somos jardineros del universo, que es lo que significa muisca. Entonces es como llevar eso a otro nivel, volver a recuperarlo y volver a estar dispuestos para lo que se ofrezca día a día acá en nuestro territorio. Oscar, ¿cómo surge el proceso de la Guardia Indígena en Cota? A partir, o sea, usted nos decía que la pandemia, pero, pero cuál es el detonante y en qué momento ha sido eso y qué se ha aprendido, digamos, qué función cumple cada animal, cada planta, cada ecosistema. Pues digamos, el armadillo nosotros decimos que es el tractor del Majuí porque la función del armadillo es ablandar el territorio, aflojar la tierra. Y cuando ellos hacen ese proceso, entonces si hay semillas que estaban ahí mucho tiempo guardadas, ellas van a volver a germinar. Entonces, digamos, la zarigüeya, el proceso de ella es comer semillas porque hay muchas semillas que si no pasan por la digestión de este animal no nacen, no se reproducen. Entonces, la pandemia nos detonó el tema de cuidar la montaña porque como estaba prohibido que la gente saliera, entonces todo el mundo se fue a la montaña. Entonces, digamos, hay sitios que nos demuestran que donde no pasa la gente, comienzan a nacer los frailejones. Y el frailejón estaba prácticamente extinto acá en la montaña. Si nosotros vamos ahorita, vamos a encontrar frailejones nuevos de 1 metro, de 70 centímetros. Pero están naciendo donde la gente dejó de caminar. Porque siempre el proceso de que suban 40, 50 personas en un solo día nos va a dar una afectación en la montaña, en la fauna, en la flora. Porque el chichi de los perros ahuyenta a los armadillos. Donde el perro orina, el armadillo no vuelve a escarbar la tierra. Entonces eso nos ha ido enseñando poco a poco que es importante cuidar lo que tenemos. Porque de todas maneras el resguardo prácticamente está encerrado ya en lo que se está naciendo como nueva ciudad, como nuevo territorio, digamos, de la zona industrial. Entonces es el único resguardo que está como metido prácticamente
en la nariz de una ciudad y eso nos afecta como tal. Pero hay que seguir aprendiendo y hay que enseñarle a la gente que esta montaña hay que cuidarla. Hay que sembrar árboles porque tenemos algunos foráneos que nos secaron las fuentes hídricas. Antiguamente habían casi entre 7 y 8 fuentes hídricas, pero con todo este eucalipto que se sembró después de los incendios, perdimos esas fuentes hídricas. Entonces se está tratando de hacer una reforestación, pero igual no podemos bajar toda la montaña. Hay que hacer un proceso, hay que hacer un paso a paso, porque tenemos especies que se han adaptado a esos árboles. Entonces es importante no solo el acompañamiento de la gente del resguardo, sino de los profesionales, para hacer una mezcla entre conocimientos y aprender a trabajar, aprender a reforestar la montaña. Ok. Eh, Devolviéndonos un poquito, Oscar, a, como a una cuestión más personal y más íntima, preguntarle para usted de qué somos guardianes, no solo los muiscas, sino en general los pueblos indígenas. ¿Cuál es nuestra misión cuando aún conservamos un territorio constituido como resguardo? ¿De qué somos guardianes? Pues somos guardianes de la tierra, ¿no? En el saludo nosotros nos identificamos cuando decimos Hitchagui. Ese Hitchagui dice yo soy tierra. Entonces, digamos, nosotros todo lo que tenemos, el calzado, nuestra ropa, nuestros accesorios, todo viene de la tierra. Pero si vamos a acabar con todo eso que hay ahí en la tierra, no solo estamos acabando con la montaña, estamos acabando con la casa de los animales. Cuando tumbamos los árboles, sobre todo los árboles viejos, al otro día el búho viene y no va a tener dónde para hacer su parada diaria. Entonces estamos alterando una vida no solo de nosotros como seres, sino también de los animales. Y uno muchas veces no, como que no entiende que el animal tiene una función. Uno cree que solamente están ahí porque sí, pero hay una función, cada animal tiene su propia función. Y eso es lo que nos enseña que hay que cuidar un territorio, que hay que compartirlo, porque ellos también tienen derecho a estar ahí. Porque nosotros aquí abajo construimos, tenemos el perro encerrado, ya la vaca no puede compartir con nosotros, la chiva no puede compartir con nosotros, la gallina no puede compartir. Mientras que arriba en el territorio todo es diferente. Allá estamos todos en un solo territorio. Entonces es importante el cuidado, no solamente de lo que está allá, sino del entorno que hay ahí, esa relación de los animales con el árbol, con el fruto que nos da cada 3 meses, cada 6 meses. Por ejemplo, antiguamente se cazaban las pavas. Ahorita usted sube a las 6 de la mañana y cada 7, 8 metros va a encontrar una pava. Y son pavas gigantes. Entonces sí nos ha demostrado que el cambio hacia cuidar el territorio es importante. Porque digamos, ellas ya saben que nosotros no las estamos atacando y están llegando a los bordes de las casas. Pero cuando el animal siente la amenaza, ellos se van del territorio. Entonces es importante el cuidado, el ser guardián de ese territorio, no solamente como de estar ahí prohibiendo no haga X o no haga Y, sino como de tratar de socializar, de armonizar, como decimos nosotros, que la actividad de nosotros no tenga huella en el territorio. Y pues es un tema complejo porque de todas maneras el solo hecho de estar aquí en el centro o a un lado de Bogotá, eso nos ha afectado a nosotros como pueblo, como muiscas. Pero hay que volver a mirar cómo era que los abuelos tenían sus cercados de árboles. Ahorita las cercas son de postes de cemento y de malla y eso pues afecta, porque en las cercas vivas pues se están reproduciendo los copetones que algunos dicen que ya están en vía de extinción. Entonces es importante analizar nuestro entorno y mirar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Ok, dentro de esa mirada está un poco como hacia el exterior, ¿no? Pero, ¿cuál sería su visión del territorio desde el interior? ¿Qué es el territorio para el Muisca? El territorio es del interior. Sí, ¿qué es el territorio y cuál es su importancia? Porque nosotros siempre hablamos que el territorio y que hay que recuperarlo y que hay que cuidarlo, pero definamos qué es el territorio. Pues territorio para nosotros es, digamos, no solamente la casa donde nosotros vivimos, sino donde podemos armonizar con nuestras familias, digamos,
En el territorio, tú puedes en tu casa tener una huerta. Entonces se dice que hay que conocer el territorio porque el territorio tiene las plantas que nos dan salud. Entonces, por eso muchas veces hay tribus que no salen de su territorio porque ahí está todo. Está el alimento, está la medicina, está el tiempo de armonizar con las familias o digamos de conversación, de extender la palabra. Entonces, a nosotros nos está haciendo falta todo eso. Digamos, en algunas de las casas de nosotros tenemos construido el 100%. No hay una huerta, no hay donde hacer un fogón. ¿Por qué? Porque nos llegó el gas, nos llegó la tecnología. Y en cierta medida estamos cambiando nuestro territorio. Entonces, ¿por qué es importante el fuego? Porque en el fuego se consolida la palabra. Por eso cuando los abuelos se reúnen alrededor de una fogata. Entonces, si quitamos todos esos espacios de nuestro territorio, es como irle quitando las costumbres. Son partes fundamentales que le vamos quitando y por eso un territorio indígena es tan diferente, digamos, al territorio de lo que llamamos nosotros Occidente. Porque dentro del territorio está todo. Mientras que, por ejemplo, abajo la gente tiene que ir a un sitio diferente al tema de salud o un sitio diferente donde lo escuchen. Entonces el territorio, muchas veces la gente cree que el territorio es solamente tener la tierra, tener la montaña, pero en realidad es tener un poquito de medicina dentro del territorio, un poquito de dónde hablar con esa gente, porque muchas veces la gente no se sana solamente con medicina, sino con la palabra, porque a veces el quedarnos nosotros con esas palabras es lo que nos hace daño, pero en sí es volver a tener todas esas, digamos, todas esas herramientas, que esté el médico dentro del territorio, que uno pueda acudir a él, que se vuelva otra vez a fortalecer todo ese tema. Es importante el territorio, digamos, indígena, no solo el Muisca, sino todos los territorios. Es importante fortalecerlos en esos temas, no solamente hablar de que tenemos extensiones de tierra o extensiones de montaña, sino que es como un conjunto de cosas, hablar del territorio. ¿Qué es para Oscar Tibaquirá el Majuy? Cuando le dicen Majuy, ¿qué es para usted la serranía del Majuy? Para mí la serranía del Majuí es un guardián, ¿Y qué está guardando el guardián? a su gente, a sus almas, porque nosotros, digamos, el recorrido de nosotros en esa montaña, allá vamos y dejamos todas las energías. Mucha gente sube a eso, a hacer un cambio de energías. Mucha gente sube ese Majoy descalzo porque es importante el intercambio de energías. Entonces, para mí es importante cuando subimos darle las gracias a él de estar ahí, ¿no? Porque, digamos, es como otro médico que tenemos nosotros. Poder ir en nuestro caminar y contarle cosas a la montaña, ir a hablarle mientras estamos caminando, es importante. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el Majuy, si no tuviéramos la montaña? Sería algo distinto, es como un emblema de nosotros como muiscas. Cuando dicen, ustedes vienen del Majuy, ustedes son del Majuy, ¿por qué lo prohíben? Porque muchas veces lo han incendiado. Entonces por eso decidimos prohibir que la gente suba a acampar donde está nuestro Majuy, que es el que protege a Cota, a nuestro municipio. Estamos con una energía que nos brinda alrededor de él, por eso el Majuy es tan importante para nosotros y es tan importante cuidarlo. Se dice que esta montaña, al borde de la montaña, es una reserva de agua. Entonces es importante porque se supone que nosotros como indígenas, nuestro origen es el agua. Hay un ojo de agua dentro del Majuy. Hay en una cueva que hay un ojo de agua y todavía funciona ahí. Entonces es importante cuidarlo para que no se vuelva a incendiar, porque con tantos incendios el agua se comienza a ir, porque no hay que la detenga, mejor dicho. Ujú. Cuando la montaña se queman las raíces y esas raíces son como filtros que sostienen el agua. Y es importante por eso cuidarlo, por eso significa tanto para nosotros el Majuy. Ok. ¿Y qué significa para Oscar, ya tomándolo también en un ámbito más personal, qué significa para Oscar ser indígena muisca? No, ser indígena muisca es chévere porque hay mucho que quedó de los muiscas. Saber que los españoles aprendieron nuestra lengua, que hubo una cátedra de más de 70 años. Es importante saber que fue
una lengua que le interesó a otra nación. O sea, no es cualquier lengua. Se dice que la lengua muisca es lengua madre, que es una de las primeras lenguas. Entonces es un tema interesante reconocernos como muiscas, volver a recuperar la lengua, volver a tener ese sentir de agradecer, porque muchas veces vamos a la huerta, pero no le damos las gracias a esa planta que nos está sanando. Tomamos el alimento de un animal, su cuerpo, y no le estamos dando las gracias porque nos está alimentando. Entonces, ese es el sentir de un nativo, de un muisca, volver a dar las gracias por lo que recibimos, por lo que damos, por lo que tenemos. Es importante ese tema de volver a retomar nuestras costumbres, muy interesante. Y hablando de ese reconocimiento como indígena muisca, ¿en qué momento usted se reconoce como indígena o cómo es ese proceso? Yo me di cuenta como a los 18 años, cuando me tocó ir a prestar servicio. ¿Y cómo fue? ¿Se salvó por ser indígena? No, me llevaron porque me dijeron, no, pero es que está el resguardo ahí, pero a usted no le dieron como su carta de presentación de ser indígena, entonces ya era el momento de irme y me tocó inclusive prestar servicio. Pero después llegué y comencé a investigar cómo era el tema, cómo, digamos, nosotros tenemos un derecho para no ir a prestar el servicio militar. Y me comencé a interesar en el tema, entonces ya después vinieron los hijos y supimos que teníamos que integrarlos en el árbol genealógico y de ahí comenzamos un proceso hasta que ya llegamos ahorita donde estamos, a ser parte de las autoridades del resguardo y ser parte de este proceso de la Guardia Muisca, que somos los que vamos a fortalecer el territorio como muiscas. ¿Y quién lo motivó? ¿Alguien lo motivó? ¿Un abuelo? ¿Qué? ¿Cuál fue esa voz que de pronto lo guió? No, ¿O usted se acercó solo? el tema que me interesó es porque, digamos, hay mucha gente que no respeta los territorios de los indígenas. Entonces, digamos, la gente viene y dice, bueno, ¿ustedes por qué dicen que son dueños de esta montaña? Pero en realidad no conocen el proceso de cómo se adquirió el terreno, porque fue un terreno comprado hace más de 145 años. Entonces fui investigando el tema, hablando con el gobernador que estaba de turno, preguntándole cosas. A veces la gente no le cuenta a uno las cosas porque piensan que uno va a otra cosa. Entonces yo dije, no, aquí es interesante volver a recuperar esto, volver a unir a la comunidad, porque en realidad la comunidad, hay mucha comunidad que está por fuera. Digamos, hay como 4.200, un poquito más, inscritos en el Ministerio del Interior. Pero en realidad la comunidad somos como 8.000, 9.000. Entonces es muy importante para mí volver a unir a la comunidad para volver a fortalecer. Que los niños que se acerquen al resguardo sepan que hay algo que les pertenece a ellos. Que sepan que esa montaña les pertenece a ellos. Que sepan que tenemos una lengua que por ahora la podemos ir recuperando. Porque la gente o los académicos dicen que la lengua muisca es una lengua muerta. Pero yo diría que es una lengua dormida. Porque todavía hay muchas palabritas que están por ahí regadas. Entonces es importante volver a retomar todo ese tema. Y ahorita, pues, digámoslo así, que está como en furor, que todo el mundo quiere pertenecer a alguna entidad, independientemente que sea la de nosotros. Hay mucha gente que se quiere reconocer como muiscas, porque en realidad los primeros que estuvieron en estos territorios, pues, fueron muiscas, fueron indígenas. Y volver a retomar todo ese tema de la historia, de cómo fueron quitados los territorios, es un tema, digamos, un poco fuerte, pero hay que saberlo coger con pinzas, porque de todas maneras uno no se puede llenar de rencores por eso que pasó en el pasado. Pero sí debemos es aprovechar lo que se nos están dando ahorita como reconocimiento, como resguardo, como territorio autónomo, para volver a tomar eso y volver a unir a la comunidad para que esto florezca y siga creciendo. ¿Y cómo cree usted que podemos, por ejemplo, nosotros caminar esos procesos de sensibilización para precisamente tocar a esas nuevas generaciones y que empiecen o que sigan más bien ese camino de los que o estamos o ya están de salida en el mismo proceso del camino indígena? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que es importante lo que se enseña en casa, porque para mí los niños reflejan lo que hay dentro del hogar. Entonces, si hay una buena comunicación y se les enseña a los niños
que aquí hay un territorio indígena y que podemos ir a caminar el territorio y que podemos ser partícipes de los eventos del resguardo. Es muy importante vincular a los niños, sobre todo porque ellos son como esponjas, ellos absorben mucha información cuando son pequeñitos. Porque, digamos, a mí me llamó mucho la atención el tema, digamos, después de mis 18, 19 años. Pero los chiquitos que uno ve que están retomando esto, ellos son muy emocionados, colocándose en una mochila, colocándose en un chaleco de la guardia, llevando un bastón. Son muy, digamos, como muy allegados a ese tema. Pero entonces con los niños uno tiene que tener cuidado porque, digamos, uno no puede llevar a un niño a tenerlo en una clase 3 4 horas. Las clases con los niños son muy corticas y el resto es andar en el territorio para que como que se vea el entusiasmo de los chicos dentro del territorio. Digamos, ahorita en la guardia, el último grupo que fue así full eran 60 entre niños y adultos. Entonces eso es muy importante que en todos los procesos que lleve el resguardo siempre incluyan a los niños, que son los que van a quedar con todo este tema que se está trabajando. Ahí entonces habría también que sensibilizar a los padres. Sí, claro. Porque si empieza por Sí. casa. ¿Y cómo hacemos eso? Pues yo creo que hay que, digamos, ahorita en los programas que se están haciendo de volver a recuperar la educación cultural de nuestro territorio, hay que tratar de como hacer unos talleres y enseñarle a la gente que nosotros tenemos unos beneficios cuando los chicos salgan del colegio a la universidad, porque también es muy importante que se reconozcan como indígenas, pero también es muy importante tener a la comunidad con aprendizaje, con nivel académico, porque con eso también nos ayudamos entre unos y otros a recuperar y a proteger el territorio. Pero es importante que la gente sepa que el estar dentro de un resguardo le da unos beneficios a los muchachos, porque digamos nosotros ya pasamos nuestra oportunidad, digámoslo así, pero es muy importante ir atrayendo, mostrándole a la gente que hay cosas que se pueden hacer con el resguardo, independientemente de que no estén viviendo dentro del resguardo. Es muy importante que la gente sepa que se pueden hacer proyectos, que se pueden hacer actividades, que el resguardo es de todos. Y es muy importante que sepan que no solamente el Chuzua o la casa indígena está para los que están ahí, no, eso es para todos. Si alguien necesita, digamos, utilizar una estructura, lindamente pueden pasar allá a la casa, a la casa indígena, llevan una cartica y con esa cartica uno busca el espacio para que la gente pueda estar allá y se pueda ir retomando, porque por ejemplo nos olvidamos de hacer las mingas y eso era muy importante porque eso ayuda a que la comunidad esté unida. Pero pues la idea es volver a llamar comunidad y volver a fortalecernos como comunidad. Ese yo creo que ese es como el primer paso. Listo, Oscar. Usted que ha caminado por más comunidades y que ha compartido con procesos de guardia de otros resguardos, de otros pueblos, ¿qué diferencia encuentra entre el pueblo indígena muisca y particularmente el pueblo muisca de Cota con otros pueblos indígenas de otros territorios? Pues la diferencia es que a nosotros nos ha absorbido como el tema del trabajo, de tener que ir a otro territorio a buscar, pues digamos, nuestro sustento. Porque digamos, hay comunidades que una sola comunidad puede tener 1.000 o 1.500 guardias y están disponibles a la hora que se necesiten, digamos un miércoles, un jueves, un viernes. Aquí en Cota sí sería difícil porque pues la mayoría o están estudiando o están trabajando o están haciendo otras actividades. O los que son independientes pues hasta que salgan de su actividad. Entonces sí nos afecta un poco tener aquí al lado la ciudad y tener que salir de nuestro territorio a buscar, digamos, nuestros recursos, nuestro sustento, por decirlo así. Pero sí hay una diferencia grande en otros pueblos, porque digamos algunos pueblos tienen sus propias cooperativas, sus propios cultivos dentro del territorio. Entonces eso también ayuda a que la gente a la hora que se necesite, la gente esté disponible. Ahí sí, digamos, hay como una falencia, porque digamos nosotros estaremos disponibles los fines de semana, sábados y domingos, o en caso de que se presente una emergencia en la noche. Pero sí hay una gran diferencia entre territorios. Y en este momento en La Guardia, ¿cuántos guardianes tenemos del territorio? 40, 40. sí. Y con esos guardianes es con los que se va a hacer ese proceso
¿cómo fue que dijo usted ahorita? Que hacer la entrega espiritual. Sí, hay que hacer una ceremonia. Eso se va a hacer en la laguna de Iguaque, ya que pues nuestras costumbres o nuestro conocimiento oral dice que los muiscas salieron de la laguna de Iguaque, que es el renacimiento de los muiscas. Entonces la idea es hacerlo allá en la laguna, llevar a la gente y hacer el proceso de la ceremonia a los guardias y entregarles allá a cada uno su bastón. Ok, Oscar. Pues si usted quisiera para finalizar darnos algún mensaje como de despedida, en donde usted nos hable de su sentir como indígena o haga un llamado o lo que usted considere, este es el momento de hacerlo para que quede aquí registrado en nuestro programa y que quede pues su voz como testimonio de ese guardián del territorio. Y pues nada, adelante. Que hay que cuidar a la madre tierra, ya que todos esos elementos que son, digamos, sustraídos de ella, algunos son de un solo uso, como el plástico, y tenemos muchos elementos que después de que se sacan de allá se les da su uso y no les damos buen trato y estamos contaminándonos nosotros mismos, no solamente a ella, sino a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras mascotas. Es como tener un poquito más de conciencia de que la basura no solamente la coloco en la puerta de la casa y ya me olvidé de ella. Es indispensable tener un pensamiento más allá para no generar, digamos, tanto recurso, tanto desperdicio. Hay muchas cosas que podemos hacer, no solo con el reciclaje, sino también con los desechos orgánicos. Y en realidad estamos echando toda la basura sin mirar cuáles los beneficios, los pros y los contras. Yo diría que hay que tomarle un poquito como de atención a ese tema y ahí se pueden aprovechar muchísimas cosas para mejorar nosotros, digamos, día a día y también agradecerle a la Madre Tierra con un poquito de ese tratamiento que vamos a dar para agradecerle lo que ella nos da día a día. Listo, Oscar. Muchísimas gracias. Le agradecemos en nombre de todo el equipo técnico del programa El Camino del Muisca por aceptar este llamado, por acudir a esta invitación. Decirle que esperamos que escuche nuestro programa cuando salga. Y para finalizar, agradecerle al equipo técnico que nos acompañó en el capítulo de hoy, a Camila Guzmán, a Juan Pablo Guzmán en el máster de sonido y a Paola Rojas en el registro fotográfico y videográfico. Para ustedes, habló José Luis Robles. Muchísimas gracias y feliz tarde. Agradecemos la colaboración del Centro Tincuy del Politécnico Gran Colombiano para la realización de este proyecto.